Muy bien, queridos hermanos. Marcos capítulo 13, versículo 14 al 23. El título de este sermón es Escatología centrada en el Evangelio. Es la segunda parte de un sermón que comenzó la semana pasada y era un título muy sugerente porque precisamente hablábamos de que la escatología es la doctrina cristiana que nos habla acerca de los eventos futuros. Y nosotros estamos frente a un texto, a un pasaje sumamente complejo por el contenido que hay en él, ¿no es cierto? Un pasaje que seguramente lo hemos estudiado muchísimas veces, lo hemos leído, hemos escuchado probablemente mucho acerca de lo que dice, del contenido de este discurso que el Señor le está dando a sus discípulos. Así que, sin tanto preámbulo, yo quisiera hacer la lectura nuevamente, hermanos, de la porción de texto que vamos a estudiar hoy, y después hacemos la introducción de este pasaje. El verso 14 comienza diciendo, es la continuación de ya lo que empezamos a ver la semana pasada, cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su carpa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Versículo 21. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y cierra allí nuestro pasaje diciendo, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Tal como hicimos la semana pasada, vamos a estar utilizando pasajes paralelos, el texto paralelo que se encuentra en el resto de los evangelios, Lucas 21, Mateo 23 y 24. Vamos a estar haciendo uso de esos pasajes durante el desarrollo del sermón, pero para que todos estemos en sintonía con respecto al texto, hermanos, y al sermón que venimos viendo ya desde la semana pasada, nosotros comenzamos a estudiar el domingo pasado el capítulo 13 de Marco, una porción que es conocida como el discurso del Monte de los Olivos por el lugar en el cual el Señor está impartiendo esta enseñanza y esta serie de instrucciones que están recibiendo allí sus discípulos. Nosotros ya sabemos que el Señor viene hablando con ellos con respecto al futuro de Israel. Podríamos decir que ya desde los capítulos anteriores, capítulo 11, capítulo 12, el Señor ya viene marcando cuál va a ser la agenda, podríamos decir, para ese pueblo, para esa nación. En 3 días, hermanos, aquel pueblo que lo recibió a él el domingo de Ramos con total ovación, en 3 días, desde que se dicta o de que él imparte este discurso, ellos van a estar gritando para que Él sea crucificado. Ellos van a estar allí pidiendo que Él vaya a la cruz. Eso iba a ser, decíamos la semana pasada, el último acto de rebeldía de una nación que se había apartado de Dios, a pesar de todos los privilegios, a pesar de todas las bendiciones que Dios había derramado sobre el pueblo de Israel. Y el rechazo de su Mesías, el rechazo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue lo que trajo para esta nación la ruina y la autodestrucción, que nosotros ya la venimos estudiando desde hace varios pasajes y varios sermones. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que Jerusalén será destruida y que el templo será destruido. Y eso ya hemos visto que significó un asombro, quedaron choqueados estos hombres, porque el Señor les habló en términos de que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada de ese majestuoso templo, que ya hemos visto una descripción breve la semana pasada. Y esas palabras que ellos escuchan del Señor Jesucristo claramente van a provocar en ellos incertidumbre.
dudas, temor también, al punto de que ellos hacen planteos. Vimos los planteos, ahora lo vamos a repasar. Ellos le hacen planteo en términos de pregunta. Y esos planteos, esas preguntas, es lo que da origen a este discurso que ya sabemos que se llama el discurso del Monte de los Olivos. El texto paralelo de Mateo nos da una versión más completa de las preguntas que hacen los discípulos al Señor. Mateo 24, versículo 3 dice, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercan aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, estos acontecimientos de los cuales el Señor viene hablando? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nosotros vimos la semana pasada que en la mente de estos hombres, en la mente de estos discípulos, de estos judíos, un evento tan catastrófico como la destrucción de Jerusalén, la destrucción del majestuoso templo, eso sin duda en su mente tenía que coincidir con el fin del mundo. Ellos ataban esos eventos al fin de los tiempos. Y hay tres preguntas que son las que el Señor Jesucristo responde en su discurso allí en el Monte de los Olivos, y que se registran en Mateo 24 y en Lucas 21. ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿Cuándo será la destrucción de la ciudad y el templo? Planteo número uno. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá del fin del mundo? Nosotros vimos la semana pasada, al enfocarnos en los primeros 13 versículos, que Jesús le hace ver que esas tres cosas no van a suceder en el mismo tiempo. No es que va a suceder una cosa y después va a ser seguida de la otra, sino que va a haber un lapso, decíamos, indefinido de tiempo entre el primer evento, que sería la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, y los otros dos eventos, que es la segunda venida y el fin del mundo. Marcos 13, allí en nuestro capítulo, en el versículo 5, dice, Jesús respondiéndole comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, dice el texto. Sigue diciendo allí la palabra de Dios. Mas cuando oigas de guerra o de rumores de guerra, no se turben, porque es necesario que suceda así, y acá viene el detalle, pero aún no es el fin, dice el Señor. Y ahí trae mucho más claridad a la mente de estos hombres. Estas no son señales del fin, es lo que le está diciendo el Señor. Verso 8 del mismo capítulo, Marcos 13, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Termina allí esa porción. No es el fin, es lo que estaría diciendo el Señor, sino que esas señales, esas características, es el comienzo. ¿Mm? Esa sería la idea. Ninguna de esas señales son un indicativo de la segunda venida de nuestro Señor. Eso es lo que aprendíamos la semana pasada. Que estas señales son las cosas que estarán ocurriendo hasta que Él venga de este lado de la eternidad. Nosotros decíamos que a lo largo de esta era, en el tiempo en que nosotros nos encontramos, entre la primera y la segunda venida del Señor, han aparecido y seguirán apareciendo falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Decíamos que se van a producir eventos bélicos en distintas partes del mundo, habrá terremotos, va a haber catástrofes naturales, hambrunas, como dice allí el texto, pero ninguna de esas cosas sirve para que nosotros tengamos precisión de cuánto falta, de cuál es el tiempo que resta para el regreso del Señor Jesucristo. Son solo, como dice la Escritura, principio de dolores, ¿sí? Como ocurre, decíamos la semana pasada, como las mujeres que están embarazadas, experimentan dolores, contracciones sumamente fuertes, pero eso no es un indicador del tiempo preciso, nadie te puede precisar en qué momento, eso va a suceder y por lo general, cuando se acerca el alumbramiento, más fuerte, más duros son los dolores, pero nadie puede precisar el tiempo, ¿no? Que va a durar un trabajo de parto, unas contracciones. Bueno, lo mismo ocurre con esto, nadie puede precisar el tiempo en el que el Señor va a regresar, la fecha, ¿no? De ahí la necesidad, decíamos la semana pasada, este es el capítulo de las advertencias, este es un llamado tremendo del Señor a estar alerta, no solamente a estos hombres, sino también eso tiene impacto en la iglesia del Señor.
Eso tiene impacto en nuestras vidas 2000 años después, esa necesidad de estar atentos, de estar alertas. Por eso Mateo, el texto paralelo, capítulo 24, verso 3, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el verso 36 de Mateo 24 va a decir, el día y la hora, dice el Señor, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Cuando Cristo venga, hermanos, cuando Él regrese en gloria, no habrá una señal que lo avise. Y esto puede resultar muy contracultural en el mundo evangélico de nuestros días, porque cualquiera se pudiera rasgar la vestidura con lo que yo estoy diciendo, pero es lo que nosotros aprendemos de la Escritura. Repito, cuando Cristo venga, cuando Él regrese en gloria, no habrá una señal que lo avise. Eso nadie lo sabe, absolutamente nadie, solo el Padre, dice el Señor allí en su palabra. No podemos decir, faltan tantos años como han intentado hacerlo muchos falsos maestros en el pasado. No, porque no lo sabemos. Sin embargo, hermanos, en virtud del texto que nosotros tenemos por delante, con respecto a la destrucción, con respecto a la desolación, con respecto a la ruina de Jerusalén y del templo, eso es un asunto diferente, porque es de eso de lo que nos está hablando nuestro pasaje. Entonces, yo voy a enfatizar mucho a partir de ahora, no hablamos de la segunda venida, se está hablando de algo que ya ocurrió en el pasado y que claramente no solamente el relato de la Escritura nos da testimonio de eso, sino que la historia misma nos habla acerca de eso. Y repito, la destrucción de Jerusalén y del templo. Eso es un asunto diferente a los dos eventos que confundían los discípulos, segunda venida de Cristo y fin del mundo. No, no estamos hablando de eso, sino que el Señor está apuntando a lo que va a ocurrir, a lo que le va a ocurrir a esa generación 40 años después, decíamos la semana pasada. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué cosa? La destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? No sabemos. Esas serían como respuesta que nosotros podríamos darle a los discípulos. No sabemos cuándo, eso nadie lo sabe, solo el Padre. Ahora, en cuanto al templo y a la destrucción de Jerusalén, eso sí sabemos, y eso tenemos esta profecía, tenemos el relato bíblico que nosotros estamos estudiando. El Señor predijo en dos ocasiones, Mateo 23, 36 y Marcos 13, 30, que este juicio, este castigo, le iba a suceder a esa generación que lo está escuchando, esa generación que está lleno de incertidumbre y que están haciendo estos planteos. Muchos de esos hombres iban a estar vivos cuando estas cosas sucedan. Nosotros vimos el domingo pasado que en el año 70 Jerusalén fue destruida exactamente como Jesucristo profetizó, tal como el Señor lo dijo. Y en el pasaje que nosotros hemos leído, el Señor les revela cuál será el indicio de que ese desastre está a punto de ocurrir, cuáles son las particularidades, cuáles son los eventos a los cuales ellos deben estar atentos y que eso sí le va a dar una pauta de lo que está por ocurrir, de que se aproxima el juicio del Señor. ¿Para qué? Para que ellos pudieran salir huyendo, para que ellos corran de esa ciudad. No escuchen a aquellos que aparezcan y digan, no, ya llega el Cristo, no, estas cosas no van a ocurrir. Fíjense qué interesante, porque siempre se habla de la valentía, pero este pasaje nos da otra perspectiva, es de valientes correr y huir, según lo que dice este pasaje, porque lo que hay detrás es, detrás de las advertencias, es que el Señor le está advirtiendo de que van a surgir probablemente algunos que le van a decir, quédense, que es lo que pasó con muchos, quédense, hay que combatir, hay que pelear. Y el Señor dice, no, cuando ustedes empiecen a ver estas señales, estos eventos, huyan. El que está en la ciudad, huya. El que está en el campo, ni se le ocurra venir hacia la ciudad. Y el énfasis de este pasaje, decíamos, es netamente pastoral. Y hoy vamos a trabajar un poquito en eso para ver el lenguaje que el Señor está utilizando, para ver el corazón que el Señor está utilizando. Fíjense esto, estamos hablando de destrucción, estamos hablando de desolación, estamos hablando de que mucha gente va a ser exterminada, pero en medio de ese contexto la palabra nos va a mostrar lo que hay en el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a descubrir su corazón. Hay un trato pastoral que Él está teniendo con sus discípulos. Él está cuidando a sus discípulos. Él está
cuidando con esta instrucción, con este discurso que queda para la posteridad, a su iglesia. Él no está satisfaciendo la curiosidad que muchos creyentes, y creo que eso habla también de nosotros, a veces tenemos esa curiosidad, queremos saber qué va a pasar en el futuro, y la Biblia se transforma como esas cartas, que nos revelan los acontecimientos futuros. Y decíamos la semana pasada, la Biblia no está escrita para eso. La palabra de Dios no nos fue dejada para que nosotros adivinemos el futuro. No. Por eso nosotros somos determinantes, hermanos, como iglesia local. Cuando hay predicadores, cuando hay hombres que se levantan y que están usando la Biblia para saber cuándo Rusia va a enfrentarse con China, cuándo Estados Unidos, porque créanme que hay de todo y eso es moneda corriente. Entonces, cuando escuchamos a hombres que utilizan la palabra de Dios y empiezan a hacer todo un plan futurista o conspiranoico de lo que va a ocurrir acerca de la escatología, los eventos futuros, cuándo va a surgir el anticristo, de dónde va a venir, etcétera, 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 nosotros no debemos prestar atención absolutamente a esas cosas, porque terminan siendo, según nuestro léxico popular, pavadas, tonterías, cosas que no tienen sentido. Nosotros dijimos que hoy vamos a hablar acerca de eso. Pasajes como estos, porciones de esta naturaleza, nos muestran que nosotros hemos sido dejados en este mundo no para adivinar el futuro, no para empezar a trazar cuadros, o mapas de lo que va a suceder, no. Hemos sido dejados en el mundo para predicar el Evangelio, decíamos. Y aún pasajes proféticos o pasajes que tratan acerca de ciertos eventos futuros como estos que estamos estudiando, están en la Escritura, no para que nosotros hagamos futurología, sino están para bendecir a la iglesia, están en las Escrituras para exaltar a Cristo, para exaltar el mensaje que proclama a Cristo como Señor y Salvador. Están para exaltar el Evangelio. Nunca usamos la Biblia para predecir el futuro, hermano, porque Dios no nos dio su palabra para eso. Entonces, cualquier curiosidad acerca del futuro debiera ser erradicada en nuestra vida. No, estamos aquí en este mundo para predicar el Evangelio, no avergonzarnos del Evangelio, como decíamos el domingo pasado. Pero, y acá viene el punto de inflexión, en todo esto que yo le estoy relatando. En el caso de los discípulos, en el caso de la audiencia original que está recibiendo este discurso, que está recibiendo estas palabras, la situación era diferente a la nuestra 2000 años después. Ellos estaban en una situación muy distinta a la que estamos nosotros, porque ellos sí tenían, en cuestión de muy poco tiempo, un problema y serio y grave. Y esta profecía iba a afectar el futuro inmediato de ellos. ¿Por qué? Porque Jerusalén y el templo sería destruido por completo en su generación. O sea, ellos iban a atravesar eso. En nuestra porción de texto, el Señor va a responder a la pregunta que hacen sus discípulos. Ellos acaban de escuchar que todas estas cosas terribles van a suceder, entonces preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Dice allí nuestro pasaje, el Marcos 13:4. Como eso va a ocurrir en la generación de estos hombres, ellos van a atravesar esas circunstancias, ellos están interesados en conocer los detalles, hermanos. Ellos querían saber el tiempo, querían saber las señales, y nosotros en nuestro pasaje vamos a ver la respuesta que Jesús le da en cuanto a la profecía sobre Jerusalén. Entonces, si ustedes toman nota a modo de bosquejo, lo que vamos a ver ahora es la respuesta del Señor a los planteos, a los interrogantes. ¿Cuáles serán las señales? Versículo 14, cuando veis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense que aparece allí en nuestro texto una expresión que con el solo hecho de leerla nos debe dar temor, ¿no? La abominación desoladora. La Biblia de las Américas habla en términos de la abominación de la desolación. Esa expresión, esa frase aparece, como dice allí en nuestro pasaje, originalmente en el libro del profeta Daniel. En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo dice, Mateo 24:15, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ahí está la referencia más clara acerca de la profecía de Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál es entonces el indicio
de que eso está a punto de ocurrir, hermanos. Cuando vean la abominación de la desolación, está diciendo el Señor. Y esa frase tan enigmática, tan misteriosa, la abominación desoladora, significa literalmente la abominación que produce desolación. La abominación que produce destrucción, podríamos decir. En el Antiguo Testamento la palabra abominación se usaba para referirse a algo que era causa de repulsión. Mayormente tenía que ver con una ofensa vinculada a la idolatría, algo que era una afrenta, algo que era una confrontación a la verdadera adoración a Dios. Dice la lenguaje de las Américas, perdón, traducción lenguaje actual, dice, cuando vean que se presenta una ofrenda asquerosa, fíjense cómo lo traduce esta traducción, cuando vean que se presenta una ofrenda asquerosa en el lugar donde no debe ser, huyan de inmediato. En el libro de Daniel, en el libro del profeta Daniel, esa expresión, la abominación desoladora, se usa en 3 ocasiones para referirse a un rey muy tirano, a un rey que cometió ciertas aberraciones, un rey de Siria se lo identifica en la escritura, un rey griego, en este caso Antíoco Epífanes. Dice, cuenta la escritura y también lo cuenta la historia, que en el año 168 a.C., este hombre atacó la ciudad de Jerusalén y colocó en el templo la imagen de Zeus, el dios de ellos, el dios de los griegos, y sacrificó en el altar nada más y nada menos que un cerdo. Imagínense la abominación que eso significaba para la nación de Israel. Pero no contento con eso, cuenta la historia que este hombre, repito, conocido por sus aberraciones, por sus locuras, sacrificó a más de 40.000 judíos. Aparte de que prohibió o quiso impedir la práctica del judaísmo y llevó la religión del judaísmo a la pena de muerte. El que practicaba eso, pena de muerte. Por eso el profeta Daniel dice, es una abominación que causa desolación. Este hombre, no solamente este rey, malvado no solamente cometió sacrilegio en el templo, sino que blasfemó contra Dios. Esa es la idea. Entonces este hombre lo que vino a hacer fue un tormento para el pueblo de Israel. La frase abominación desoladora no la vamos a leer todo el contexto porque nos llevaría mucho tiempo, pero está en Daniel capítulo 9, versículo 27, y se usa para referirse a lo que iba a pasar después de la muerte del Mesías profetizado para Israel. Fíjense, faltaban aproximadamente 500 años para el nacimiento de Cristo cuando el profeta Daniel escribe esta profecía. En Daniel 9 lo que se está profetizando es la llegada de Jesús, se está profetizando su muerte cruel, la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de la ciudad. Pero miren este detalle, Daniel va a hablar de esto 500 años antes de que estos eventos sucedieran. Ahora, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en su discurso del Monte de los Olivos, está haciendo alusión a qué cosa? A la profecía de Daniel, a Daniel capítulo 9. Jesús está diciendo que la nación de Israel iba a experimentar una desgracia similar a la que sucedió cuando, o a la que le sucedió a esa nación cuando, en el tiempo de Antíoco Epífanes, este rey sirio que trajo destrucción y desolación. Ahora, él está dando este discurso, está haciendo referencia a ese acontecimiento del pasado, pero él está diciendo lo que va a ocurrir ahora con la nación es muchísimo peor, es mucho más grave de aquella abominación desoladora de hace 500 años atrás. Nuestro Señor Jesucristo está hablando en nuestra porción de texto de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén en el año 70, 40 años después de lo que él está diciendo. Jesús no está hablando, como decíamos antes, de su segunda venida, sino que él está hablando de lo que sucedió en el año 70. Ustedes recuerden, hermanos, que él dijo explícitamente que todo eso iba a suceder durante el lapso de esa generación. No se trata de algo que va a ocurrir miles de años después, como el preámbulo o como la antesala de su segunda venida, o que nosotros tenemos que tomar esta porción de texto y empezar a mirar el futuro y empezar a tratar de adivinar. No, hermanos. El Señor está hablando de lo que sucedió en el año 70. Era un desastre que le iba a ocurrir a la nación de Israel,
y más particularmente a la ciudad de Jerusalén, en un lapso de 40 años. Por eso la advertencia de Jesús en el versículo 14, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es muy probable que esa generación de judíos sabía cuáles eran los distintivos de esa abominación desoladora que ocurrió 500 años atrás. Cuando vean eso puesta donde no debe estar, cuando ustedes vean ese sacrilegio, esa afrenta, esa ofrenda asquerosa, como dice la traducción en lenguaje actual, puesta donde no debe estar, los que estén en Judea huyan a los montes. El pasaje paralelo de Lucas no deja lugar a dudas de lo que el Señor Jesús está hablando, hermanos. Lucas capítulo 21, versículo 20, dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, fíjense que ahí se está hablando más claramente, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿y cuándo ocurrió eso? ¿Se acuerdan? Cuando Tito asedió la ciudad. Tito era un general romano que arrasó con el templo y con Jerusalén en el año 70. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea, ¿qué tienen que hacer? Huyan a los montes. Cuando empiecen a ver a los ejércitos rodear la ciudad, huyan, es lo que le está diciendo el Señor. No está hablando de eventos que van a suceder antes de su segunda venida, está hablando de la destrucción repentina que se viene para esa ciudad. Lucas dice en el verso 24, versículo 24, que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? ¿Va a suceder en el pasado? No, ya sucedió en el primer siglo. Eso lamentablemente era algo que los discípulos que estaban allí escuchando el discurso iban a experimentar. Por eso el Señor dice en nuestro pasaje, tengan cuidado. Allí en el versículo 23 de nuestro capítulo, Marcos 13, tengan cuidado, dice la Nueva Traducción Viviente. La Biblia de las Américas dice, estén alerta. Yo les he advertido esto de antemano. Jesús le está hablando a sus discípulos, estén alerta, tengan cuidado, cuando vean estas señales, corran, huyan. Tito, el hijo del emperador Vespasiano, quien atacó la ciudad de Jerusalén, cuenta la historia que eso ocurrió en abril del año 70 después de Cristo, pero la ciudad dice que resistió por un tiempo. Este hombre fue y rodeó la ciudad en abril, resistió por un tiempo. Tito da órdenes expresas, fíjense este detalle, de que no toquen el templo. Iban a arrasar con la ciudad, pero el templo tan majestuoso tenía que permanecer en pie. Pero nosotros hablamos en esta semana de la providencia de Dios. Estamos estudiando la confesión de fe. El capítulo 5 habla de la providencia de Dios. ¿Y saben lo que nos muestra el relato de esta historia, de lo que ocurrió en el año 70? Cómo Dios obró providencialmente. ¿Por qué? Porque Tito dio órdenes de que se arrase con la ciudad, pero que no se destruya, que no se toque el templo. Pero providencialmente, un soldado tira una antorcha encendida dentro del templo. ¿Y saben lo que ocurre? Comienza a incendiarse el templo. Más allá de la orden que dio el general romano, el templo se comienza a incendiar y queda destruido, de tal manera que se termina cumpliendo lo que dijo el Señor Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra. La historia dice que Tito rodea la ciudad en abril, y presten atención a esto, hermano, no es una clase de historia, pero es un dato importante para entender nuestro pasaje. Tito rodea la ciudad en abril. El 24 de julio cuenta la historia que los romanos toman una fortaleza que había en Jerusalén, una fortaleza militar que tenía la forma de 4 torres, era como un cuartel militar. La fortaleza Antonia se llamaba, que eran 4 torres. Eso ocurre, se rodea la ciudad en abril, se toma meses después, 24 de julio, se toma esa fortaleza militar. Un mes después dice que queman las puertas del templo, 2 días después prenden fuego al santuario, y para el 26 de septiembre, cuenta allí Flavio Josefo, el historiador judío, para el 26 de septiembre de ese mismo año toda la ciudad se encontraba en manos de Tito hasta que la arrasó por completo, tal como fue profetizado 40 años antes. Dice este historiador que más de 1 millón de personas murieron durante ese asedio, durante eh, esa, ese flagelo que cometió este hombre. Cuenta que hubo madres que se comieron a sus propios hijos por la hambruna que había, hermanos.
una tremenda desolación que le ocurre a la ciudad de Jerusalén. 97.000 judíos fueron capturados, vendidos como esclavos. Fue una masacre total, hermanos. Eso es lo que nos cuenta la historia. Terminó cumpliéndose lo que el Señor dijo, la abominación desoladora. Miren las instrucciones que el Señor le va a dar a sus discípulos. Ese es el segundo punto. Las instrucciones que ellos reciben. ¿Qué debían hacer cuando llegue ese momento de juicio? Primero hablamos de las señales. ¿Cuáles serán las señales? Bueno, cuando empiecen a ver, a observar, huyan. Bueno, ahora, ¿qué tenían que hacer cuando llegue ese momento? Fíjense, Tito, rodeando Jerusalén con su ejército, entrando en el templo, cuenta la historia que este hombre llegó con el águila que representaba al imperio romano. ¿Se acuerdan qué hizo este rey sirio? ¿Qué había llevado? Llevó la imagen de Zeus al templo. Bueno, este hombre llegó con el águila que representaba el imperio romano. Cuando vean esa abominación, es lo que le estaría diciendo el Señor, los que están en Judea huyan a los montes, verso 15 de nuestro pasaje. Los que están en la azotea no desciendan a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. La idea es que no pierdan tiempo, hermanos. Esa es la idea. No traten de salvar sus pertenencias, lo que está diciendo el Señor. Huyan, corran. Ni bien vean a Jerusalén rodeada de ejército, salgan corriendo, porque lo que se viene es destrucción y rápida, en cuestión de meses. Empezó en abril, en septiembre quedó devastada la ciudad, una destrucción rápida y cruel. En el verso 17 nosotros encontramos algo que ya nos empieza a revelar lo que les decía antes, el corazón de nuestro Señor en medio de esta profecía, en medio de esta proclamación de la destrucción que se viene. Dice, verso 17, más hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Esa forma de expresarse de Cristo, hermanos, nos muestra su amor y nos muestra su dolor por lo que está por ocurrir. Él no está hablando de manera fría y sin sentimientos acerca de los eventos que están por suceder en unos años, hermanos. No, no vemos frialdad en el discurso del Señor. El corazón del Señor se conmueve cuando Él piensa en las mujeres que tenían que huir estando embarazadas. El corazón del Señor se conmueve por las mujeres que tenían que huir habiendo tenido recientemente a sus hijos, criando hijos recién nacidos, lactantes. Fíjense la ternura del Señor Jesús, porque Él está pensando en eso, en su discurso que Él está impartiendo, su mente, su corazón está puesto en esa gente vulnerable. Hay dolor en el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque Él está viendo lo que va a significar las consecuencias del pecado de Israel en algunas personas, por ejemplo, las que están encintas, a las que están criando hijos. Él está viendo, repito, la consecuencia del pecado de esa nación en algunas personas. Y eso, hermanos, tiene que ver muchísimo con lo que nosotros aprendemos del glorioso mensaje del Evangelio. Eso tiene que ver muchísimo con ese mensaje que nosotros hemos abrazado y que proclamamos y que debemos predicar y que para eso fuimos dejados, decíamos, en este mundo, en este lugar, después de haber conocido a Cristo. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios es perfectamente justo y que Él no puede dejar de castigar la maldad del pecador. ¿Por qué? Porque si nosotros creyéramos en un Dios que deja al culpable sin castigo, ese no es un Dios justo, es un Dios injusto. Pero ese Dios justo, perfectamente santo, y que a veces nosotros inclinamos nuestra proclamación o nuestro discurso solo para un lado, lo cual no debemos hacer porque somos muy críticos, cuando de la otra vereda se inclina el discurso, la proclamación hacia el otro atributo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel 33:11, no quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese pasaje nos revela el corazón de Dios, hermano. Volveos de vuestros malos, volveos, dice, otra vez, volveos de vuestros malos caminos, Ezequiel 33:11. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y eso nos muestra el corazón de Dios, hermano. Eso nos muestra el perfecto y glorioso equilibrio, la justicia de Dios, pero también el amor de Dios. Y es lo que está ocurriendo en la segunda persona de la Trinidad, en Dios el Hijo. La justicia, Él está revelando
lo que va a ser la justicia de Dios con esa nación, pero al mismo tiempo Él está revelando, descubriendo su amor. Como les decía, eso nos habla del glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. Justamente porque Dios no se complace en la muerte del pecador, Él envía a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Es por eso que en el mensaje del Evangelio llamamos una y otra vez al hombre pecador a que se arrepiente y ponga su fe en la persona de Cristo. Es lo que Dios hace a lo largo de toda la Biblia. Llama a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados, a que crean en Jesús, cuando todavía están a tiempo de arreglar sus cuentas con Dios. El Evangelio no solo nos habla de la justicia de Dios, hermanos, sino también nos habla de su amor. El Evangelio nos habla de su dolor por el fin que tendrán los pecadores que no se arrepienten, por el fin que tendrán aquellos que están en incredulidad, hermanos. Y es necesario que bajemos a tierra estos conceptos, que bajemos a nuestra vida, que bajemos a la iglesia local, lo que nosotros estamos aprendiendo hoy, hermanos. Esta es una enseñanza que nosotros, como creyentes, y le hablo a los creyentes, a los miembros de esta iglesia local, esta es una enseñanza que nosotros necesitamos oír, necesitamos ser instruidos en esto. Necesitamos, como nunca, prestar suma atención al discurso del Monte de los Olivos. A veces los creyentes, hermanos, de este lado de la vereda o los creyentes que comparten nuestras fuertes convicciones teológicas en cuanto a la doctrina, en cuanto a la reforma, en cuanto a la fidelidad del Evangelio, a veces los creyentes hablamos del juicio de Dios con cierta frialdad. Yo le decía antes, el Señor no está hablando como aquel que está vaticinando algo de manera fría, sin sentimiento, no. Pero nosotros a veces hablamos del juicio de Dios con cierta frialdad, hasta le diría con cierta liviandad. A veces hablamos del juicio de Dios como si estuviéramos disfrutando que habrá pecadores que van a arder en el infierno. A veces, lamentablemente, tenemos ese discurso, esa postura, podríamos decir. A veces los pastores predican del juicio de Dios como si disfrutaran que los impíos van a ser quemados en el lago de fuego y azufre, hermano. Pero si nosotros, ya seamos creyentes o seas pastor, cualquiera sea tu situación o tu condición en el pueblo del Señor, si nosotros somos imitadores de Jesús, cuando nosotros hablamos del juicio de Dios que va a venir sobre los pecadores, ¿saben cómo debiéramos hacerlo? Debiéramos hacerlo con un corazón quebrantado, con un corazón como el de nuestro Señor, que se duele por el fin que tendrán los pecadores. Así lo hizo nuestro Señor Jesús. El domingo pasado nosotros decíamos que hay algo que esta iglesia necesita oír, y es que estamos en este mundo, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, decíamos. Por lo tanto, no te avergüences del Evangelio. Ahora, cuando lo hagas, cuando cumpla con este mandato, con esta instrucción, con esta ordenanza que el Señor nos ha dejado, que ningún creyente está exento de esto, no es que el Evangelio lo predica el que tiene el don del evangelismo, no es que el Evangelio lo predica el pastor, no, todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Cuando lo hagas, decíamos, no te avergüences del Evangelio y hacelo con un corazón lleno de compasión por los perdidos, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Debemos llorar, hermanos, por los que se pierden. Repito eso, debemos sentir dolor por los que se pierden. Tenemos que predicar el Evangelio y para eso, ¿saben lo que necesitamos? Amor por los perdidos. Es muy probable que ninguno de los que estamos acá tenga conflicto quizás para predicar el Evangelio. O sea, no tenés que pedir, Señor, dame. ¿Se acuerdan? No se preocupen, decía el Señor. El Espíritu Santo les dará las palabras que ustedes necesitan. Lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que Él nos dé amor por los que se están perdiendo. ¿Mm? Que cuando lo hagamos, no disfrutemos como que se están yendo al infierno. No, que sintamos dolor, que sintamos compasión. Miren el ejemplo de Jesús, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué es eso? Eso es confrontación del pecado. El Señor está alabando a Jerusalén. Qué linda ciudad, qué lindo pueblo que escogí yo. No, le está diciendo, matas a los profetas, apedrea a los que te son enviados. El Señor está confrontando, el Señor está llamando las cosas por su nombre. El Señor no le está poniendo suavizante al pecado, a la miseria de este pueblo. Bueno, eso es lo que debiéramos hacer cuando predicamos el Evangelio. Pero ¿qué sigue diciendo el Señor? ¿Cuántas veces
quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste, Jerusalén. ¿Qué es eso? Eso es gracia, hermanos. Eso es compasión. Eso es misericordia. Eso es dolor por lo que esa nación, la miseria y la desolación que viene para esa nación. He aquí vuestra casa os he dejada desierta. ¿Mm? La desolación que estaba a punto de venir. ¿Qué es eso? Eso es juicio de Dios. Pero fíjense, verso 37 y 38, nosotros vemos un claro ejemplo del Señor. Jerusalén, Jerusalén. ¿No? Eso es un lamento del Señor al pensar lo que viene sobre su pueblo por causa de su pecado. Nuestro pasaje revela el corazón del Señor, decíamos, su ternura en medio de una profecía de destrucción y de castigo. Marcos 13, 17, mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Qué es lo que vemos acá? Otro lamento del Señor por su pueblo. El Señor se preocupa de antemano por las mujeres embarazadas de la nación de Israel, de la ciudad de Jerusalén puntualmente. Para esas mujeres, para ese tipo de personas iba a ser difícil la huida. Para todos iba a ser difícil, pero para ellas mucho peor. Verso 18, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Se dan cuenta? La abominación desoladora que ocurrió 500 años no se compara con esto, porque no va a ocurrir otra cosa semejante a lo que se avecina para esta nación. Ahora, miren el nivel de detalle. Oren al Padre para que esto no suceda en invierno. Yo veo muchas cosas, no sé si vos podés observar el nivel de detalle que hay, la riqueza que hay en ese pasaje. Primero dijimos, estamos viendo que el corazón del Señor se está revelando en un pasaje, su amor, su compasión, su ternura. Ahora, fíjense, oren para que esto no suceda en invierno. El invierno era la estación más dura del año, donde había más inclemencia, más tempestades, donde probablemente iba a haber muchísimas eh, condiciones climáticas que no iban a ser favorables. ¿Para qué? Para la huida. Por eso Jesús advierte que ellos oren para que la huida no ocurra en esa estación del año. Acá hay un paréntesis importante que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Nosotros sabemos que todo está digitado por Dios. Nosotros sabemos porque hemos estudiado la palabra de Dios y estudiamos nuestra confesión, hemos sido consolidados como miembros de esta iglesia local en nuestra confesión de fe, en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, y hay una doctrina fundamental que como iglesia reformada abrazamos, predicamos, proclamamos. Todo está digitado por Dios, todo está determinado en la soberanía de Dios, en su decreto, decíamos el miércoles. Y en este caso, el veredicto, hermano, ya fue hecho. El plan se está llevando a cabo. Sin embargo, miren cómo el Señor resalta y enaltece, ¿qué cosa? Un medio de su gracia, que es la oración. El Señor está resaltando y está enalteciendo el ministerio, podríamos decir, de oración, el hábito de la oración, la disciplina de la oración. ¿No te vuela la cabeza, no te parece extraño que el Dios que decreta todas las cosas, el Dios que ha determinado que todas las cosas ocurran, y eso ha sido en el pasado, sigue siendo en el presente, seguirá siendo en el futuro, ese Dios que decreta todo lo que va a ocurrir, el Dios que obra a través de medios, decíamos el miércoles, para llevar a cabo sus planes, Él está llevando ahora a estos discípulos y nos está llevando a nosotros 2000 años atrás a mirar ese medio de gracia que Él usa para llevar a cabo sus planes, hermanos. Nuestra responsabilidad como creyente, aprendemos de estos hombres, la responsabilidad como creyente, la responsabilidad de sus discípulos, la responsabilidad de la audiencia original, no es tratar de entender el misterio, no es tanto la incertidumbre, no estén conectando un evento con esto, con el otro. No, la responsabilidad de ustedes no es entender el misterio, está diciendo el Señor. La responsabilidad de ustedes como creyente es obedecer a Dios. ¿Y qué está diciendo Dios? Oren. No traten de entender todo lo que va a ocurrir. Oren. ¿Y saben qué? Es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros. No traten de entender las cosas que
nuestra mente tiene conflicto para entender del obrar de Dios. Orá a Dios. Y yo les decía el miércoles, hay algo que queda en segundo plano, hasta en último plano, cuando conocemos la soberanía de Dios, que Dios obra soberanamente y Él determina todas las cosas. Dejamos de orar. Dejamos de pedir al Señor, Dios nos guarde, hermanos. Yo le decía, y no soy el mejor ejemplo, porque mucho tiempo en mi vida he pensado eso, no, si Dios ya determinó, decretó ciertas cosas. Necio, es un pensamiento necio. No me enorgullece decirlo, pero he pensado así en el pasado. Por la gracia del Señor, Él me rescató de ese error, pero te vuelvo a preguntar, ¿no te vuela la cabeza que el Dios soberano que decreta todas las cosas, el que gobierna el mundo con el poder de su palabra, nos está diciendo, oren, oren, iglesia? Y no solo eso, sino que Dios es tan perfecto en su palabra, porque en Santiago 2, el Señor dice que muchas veces nosotros no tenemos lo que queremos porque no pedimos, porque no oramos a Dios. Fíjense, eso es un golpe fuerte a nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Yo no sé si algún día, siempre que enseñamos la confesión y que abordamos ciertas doctrinas que tienen que ver con Dios, con su obra en nuestras vidas, en el mundo, en su iglesia, siempre decimos, como hombre que se para en un púlpito, o sea, uno se siente ultra limitado para correr el velo delante de los creyentes y revelar el corazón de Dios. Hay misterio, hermanos, que por más que estudiemos, pasemos años estudiando, no vamos a conocer. Yo no sé si algún día yo voy a entender cómo se alinea la soberanía de Dios con mi responsabilidad de orar, hermanos. Yo no sé, quizá algún día el Señor en su presencia me aclare eso. No lo sé, yo estaría conjeturando, pero mi mente finita, tu mente finita y tu mente limitada, tiene que comprender al menos tres cosas en virtud de lo que estamos hablando. Por un lado, todo está determinado por la soberanía de Dios en su decreto. Eso tenemos que abrazarlo, tenemos que entenderlo como tal. Segunda cosa, por otro lado, Dios en su providencia ordinaria, hermanos, repito, en su providencia ordinaria hace uso de medios para llevar a cabo sus planes. Eso es lo que aprendíamos el miércoles, los que estuvieron presentes en la enseñanza de la confesión. La oración, veíamos, es uno de esos medios. Por lo tanto, ¿cuál es la segunda cosa que yo tengo que hacer? Tengo que orar. Dios determina, Dios decreta, Dios gobierna. Eso es su soberanía. Eso tengo que entenderlo. Pero también tengo que entender que yo tengo que orar. No hagas conexión, a ver cómo funciona eso, cómo... No, tenemos que orar. Y por último, hermanos, lo tercero que tenemos que aprenderlo de manera práctica y vivencial es que Dios es libre para orar sin estos medios. Por ejemplo, la oración. Dios es libre para orar por encima de los medios que Él establece, es en contra de estos medios, según le plazca. ¿Y dónde dice eso? Eso dice en nuestra confesión. Capítulo 5, párrafo 3. Amén. Veamos el último punto del bosquejo, hermanos. La dimensión del suceso que va a venir sobre Israel. Yo creo que ya todo lo que estuve diciendo nos habla de lo que se avecina, de la magnitud de esa destrucción que va a ocurrir, pero el versículo 19 en adelante nos da más luz todavía, porque en aquellos días serán, porque aquellos días, perdón, verso 19, serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén, hermanos, y en el templo de Jerusalén, iba a ser horrible, iba a ser terrible. Pero no solo por la destrucción que iba a causar Tito y todo su ejército, no, sino que lo que está a punto de suceder es horrible, hermano, porque ese evento va a significar algo triste y algo lamentable para ellos como nación escogida. Eso es lo que hace más terrible a los sucesos que van a ocurrir. Dice la Nueva Traducción Viviente, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó el mundo. ¿Escuchaste? Habrá más angustia que en cualquier otro momento desde que Dios creó el mundo. Y jamás habrá una angustia tan, pero tan grande, dice la Nueva Traducción Viviente. Israel dejó de ser la nación escogida de Dios, hermanos. Y eso es algo terrible, es horrible sufrir el abandono de Dios. Y es lo que le está ocurriendo a esta nación, es lo que le está ocurriendo a este pueblo. Ellos, siendo la nación escogida de Dios, dejaron ya de serlo.
Y eso, dice el Señor, no va a volver a ocurrir. La destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible, era la señal visible, la señal tangible de que Dios había desechado como pueblo suyo a esa nación para siempre, hermano. ¿Se acuerdan? La parábola de la viña les fue quitada, los labradores fueron destruidos. ¿Y qué dice la parábola? Que Dios le dio la viña a otro. ¿Y se acuerdan cuando estudiábamos eso? Esos otros, ¿quiénes son? Es su iglesia, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Señor la que sí está produciendo frutos, hermanos, a lo largo de toda esta historia. Cuando un judío se convierte hoy, un judío, ese judío pasa a ser parte de qué cosa? De la familia de Dios, pasa a ser parte de la iglesia de Cristo. Es lo que decía el Señor en Hechos cuando había muchos judíos que se estaban convirtiendo, eran introducidos a la iglesia. Los que creían se sumaban a la iglesia, no a la etnia, no a la casta religiosa, no, ya no más pueblo escogido. Y eso nunca más iba a volver a suceder, hermanos. Por eso era terrible. Nosotros no somos parte de Israel como etnia, hermanos. Nosotros somos parte del nuevo Israel, si se quiere, si queremos hablar en esos términos. Nosotros somos parte de la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que Pablo dice acerca de los judíos en su primera carta a los tesalonicenses. Estos hermanos allí en Tesalónica estaban sufriendo persecución por causa de su fe. Y Pablo les dice que ellos estaban pasando por una situación similar a los creyentes en Judea, dice Primera de Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de quién? De la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Estos griegos, esta iglesia gentil está padeciendo, está sufriendo como pasó con los judíos cristianos que formaban parte de la iglesia allí en Jerusalén. Dice, los cuales mataron al Señor. Vuelvo antes, verso 14, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Y qué padecieron? Dice el verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Saben qué es interesante en esta carta, hermanos? Que esta carta a los tesalonicenses, Pablo la escribe unos pocos años antes de que sucedan los eventos que Jesús está profetizando en nuestro pasaje de Marcos 13. 3, 4 años, 66 después de Cristo. El año 70 se viene la destrucción repentina. Eso es lo interesante, pero aún así Pablo está diciendo que la ira de Dios llegó sobre Israel y dice, no un castigo superficial, no, la ira de Dios hasta el extremo. Lo que sucedió con Tito fue una expresión visible de la ira de Dios. Ese general romano arrasando con la ciudad, matando millones de judíos, fue una expresión visible de la ira de Dios que había caído sobre la nación de Israel en el momento en que ellos rechazaron a Cristo. Ellos fueron abandonados por Dios, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los labradores? Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y lo echaron fuera de la viña. Eso es lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. La destrucción y el sufrimiento, hermano, de los judíos en ese tiempo fue horrible, pero el abandono de Dios fue peor. Israel nunca había padecido como pueblo escogido, ni padecerá jamás semejante cosa, hermano. Lo que vivió, lo que ocurrió a partir de que ellos rechazaron a Cristo. Y esto es importantísimo, hermano, es muy importante. Esa tribulación que sucedió en el año 70 fue el inicio de una situación, de una serie desencadenante de eventos sumamente lamentables que el pueblo de Israel, la nación de Israel, iba a padecer por siglos, hermanos.
¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y basta con mirar la historia de esta nación. Basta con mirar la situación de esta nación en toda la historia que nos precede, en el presente, y vaya a saber las cosas que acontecerán en el futuro. Lucas 21:21 dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de la ciudad, aléjense, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que están encintas y de las que están criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, para esta nación, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La Biblia traducción lenguaje actual dice, hasta que llegue el momento en que también esa gente sea destruida. Por eso que Marcos, en el versículo 24, refiriéndose a la segunda venida, que es lo que vamos a estudiar posteriormente, hermanos, dice: pero en aquellos días, después de esa tribulación, fíjense, en aquellos días después de esa tribulación, la tribulación va a perdurar en el tiempo. ¿Me entendés? Los días de la venganza para este pueblo, para esta nación que desechó al Mesías, va a perdurar en el tiempo. Recuerden cuál era la mente de los discípulos, hermanos. En la mente de ellos, la segunda venida tenía que suceder inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero el Señor le está diciendo en este discurso del Monte de los Olivos que no va a ser así. El templo será destruido, los judíos van a ser esparcidos por el mundo, exactamente como ocurrió y como nosotros vemos. Jerusalén será golpeada, será sacudida por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, dice el texto. Verso 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo fue de tal magnitud, hermano, que Jesús le está diciendo a los discípulos en nuestro pasaje, versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días, esos días de abril que terminan en septiembre, antes del invierno. Fíjense la gracia del Señor. Ahora, si la mano de Dios no hubiera intervenido, es lo que está diciendo el Señor, la nación de Israel, ¿saben qué, hermano? Hubiera sido completamente exterminada. Sin embargo, a pesar de lo duro, de lo terrible, de lo atroz que fueron esos días, el juicio de Dios sobre Jerusalén duró 5 meses. Y como le dije antes, no llegó al invierno porque terminó en septiembre. Y Jesús dice, por causa de los escogidos que Él escogió, acortó esos días de destrucción, de castigo, de venganza. Este pasaje, hermanos, ¿saben lo que plantea? Plantea lo que podríamos decir, y de hecho muchos autores coinciden en esto, la ironía de la fe en Jesucristo. Repito, la ironía de la fe en Jesucristo. Porque esta nación no fue completamente exterminada, ¿por qué razón? ¿Por qué no fue completamente exterminada la nación de Israel en ese momento, en ese juicio, en ese castigo? Por los creyentes en Cristo. No fue exterminada por los escogidos, dice el texto. Y es irónico pensar que el mundo, es irónico pensar que una nación tan corrupta como esta reciba tantos beneficios por causa de aquellos que Dios escogió desde la eternidad pasada. Y esto es un principio que nosotros podemos traer de este pasaje. Es una ironía pensar que el mundo reciba beneficio a causa de los creyentes que habitan en él, a causa de aquellos escogidos que viven en el mundo. Los incrédulos, hermanos, aquellos impíos, y entiéndase esto como gobiernos, etcétera, etcétera, cualquiera sea la situación, el contexto, los incrédulos persiguen y menosprecian a los creyentes en el mundo caído en el que vivimos. Siempre decimos que vos no seas perseguido, es por la gracia de Dios, pero es una responsabilidad que Dios te va a dar. En este momento hay personas que están muriendo por la causa de Cristo, están siendo perseguidos, están siendo menospreciados. Sin embargo, hermanos, nosotros aprendemos que es por causa de esos creyentes que son perseguidos,
que Dios en ocasiones actúa a favor del mundo. ¿Se entiende? Es lo que pasó en este juicio, en este castigo. ¿Y saben qué es lo que nos enseña eso, hermano? Que Dios gobierna, Dios lleva a cabo su plan, Dios ejecuta su decreto en la historia en función de la iglesia. Por eso lo que pasó con Israel fue tremendo y nunca más va a volver a ocurrir. La viña fue entregada a otros. Y es la iglesia de Cristo, hermano, lo que está siendo utilizado, lo que está siendo parte de la ejecución de los planes que está llevando a cabo el Señor. Y esto que digo es algo que tal vez no todos los que estamos acá en este lugar probablemente lo vamos a entender, pero Dios gobierna la historia en función de la iglesia. Y mi oración es que todos los que estamos acá entiendan. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermano? Mi oración es que todos los que estamos acá seamos parte de esa iglesia, de la iglesia de Cristo. Dios orquesta los eventos y las circunstancias, hermano, de tal manera que Él salva a sus escogidos y los incorpora a su iglesia. La verdadera iglesia de Cristo está compuesta por aquellos que son sus hijos, sus escogidos, sus elegidos. Y tal vez vos no sos plenamente consciente de todos aquellos eventos que se desataron, todas aquellas circunstancias que intervinieron en tu vida. ¿Para qué? Para que vos hoy formes parte de la iglesia de Cristo, para que vos hoy conocieras a Cristo. Quizás algunas cosas fueron terribles en tu vida, quizás algunas cosas fueron dramáticas en tu vida, quizás fueron muy dolorosas, pero necesarias. ¿Para qué? Para que hoy vos seas de Cristo, para que hoy vos estés unido a Cristo, para que hoy formes parte de su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios de manera increíble, Él está llevando a cabo su plan en función de sus escogidos, en función de su iglesia, y Él usa todas las circunstancias para que de una u otra forma sus hijos, sus elegidos se expongan al Evangelio y sean salvos. Entonces, si vos mirás tu vida, si vos mirás las circunstancias que rodearon tu conversión, Dios providencialmente fue obrando y usando todo eso para que vos seas parte de la iglesia de Cristo. Repito, Dios gobierna la historia en función de su pueblo. Y ese pueblo no es una etnia, no es una nación, es la iglesia de Cristo. Todavía queda una advertencia más, hermanos, que el Señor tiene que darle allí a sus discípulos. Sigamos avanzando. Verso 21. Fíjense, hay una advertencia y es en contra de los charlatanes que rodean a la iglesia del Señor. Marcos 13:21, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Fíjense qué interesante, hermanos. En un momento de tanta tribulación, dice el Señor que van a aparecer algunos contradiciendo sus instrucciones. Va a aparecer gente que va a contradecir sus enseñanzas. Y seguramente aparecieron muchos, yo le decía, porque la idea que hay detrás de esta instrucción, de esta profecía, que se va a cumplir en el año 70, es que en ese momento, en ese contexto, iban a aparecer muchos diciendo, no huyan, quédense, vamos a luchar, vamos a batallar contra este general romano. Sin embargo, Jesús está diciendo, no hagan caso. Jesús está diciendo, huyan. Cuando le digan que huir no es lo correcto, huyan ustedes. Jesús está diciendo que, fíjense, que algunos llegarán al colmo de hacerse pasar por Él mismo. Algunos dirán, va a haber falsos cristos, dice. Y no solo eso, sino que da más detalle. Dice que algunos van a hacer milagros tan extraordinarios con el fin de engañar a los creyentes. Es lo que dice nuestro texto. Pero Jesús les advierte, no se dejen engañar. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. No se dejen engañar. Por más que ustedes escuchen o vean, no se dejen engañar. No importa si lo que hacen es extraordinario, si lo que hacen es maravilloso. Si contradice mis instrucciones, si contradice mi palabra, es lo que está diciendo el Señor, esos son engañadores. Por más increíble, por más maravilloso, por más lindo que hablen, ustedes huyan, huyan, corran. Y nosotros tenemos que recordar, hermanos, siendo conscientes del contexto en el que nosotros vivimos, que no son los milagros,
los prodigios, las maravillas, lo que evidencia que un hombre es un siervo de Dios. No, hermanos, es la sintonía que ese hombre tiene, que ese discurso de ese hombre tiene, ¿con qué? Con la palabra de Jesús. ¿Se entiende? Es la armonía que tiene la proclamación de ese hombre con la palabra de Jesús. Así no haya hecho nunca un milagro, pobrecito, o así no haya hecho ningún prodigio y maravilla. Repito, esto es contracultural en el mundo evangélico lleno de milagreros que hay. Las iglesias están llenas de milagreros en algunos contextos, hermanos. Las iglesias están llenas de personas que son seducidas por esas cosas, por lo que ven y también por lo que oyen. Pero no importa, hermanos, si lo que un hombre, si lo que un fulano está diciendo es cualquier cosa, mientras hagas milagro está todo bien. No, no importa eso. No, no tenemos que pensar así. Hay gente que dice, bueno, no importa lo que dice. Total, hace milagros, ora y se sanan los enfermos, ora y las muelas son emplomadas, dicen en algunos lados. No, son todas mentiras, hermanos. Huyan de esos lugares, es lo que está diciendo el Señor. Nunca debemos olvidar, hermano, que no son las señales, los milagros, las características lo que identifican a un siervo de Dios, sino su fidelidad al Evangelio de Cristo, el testimonio de su vida, su palabra, su discurso, su proclamación, sus hechos, su conducta, que sea coherente con ese mensaje, con ese evangelio que él predica. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice el Señor, Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca, nunca, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y me encanta, y cierro antes de la conclusión con las palabras de este autor. Dice, no son los milagros extraordinarios lo que identifican a los verdaderos creyentes o a los verdaderos siervos de Dios. No son los milagros extraordinarios, es la obediencia ordinaria, hermanos. No milagros extraordinarios, es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, dice el Señor, y yo le amaré y me manifestaré a él. El verso 23 de Juan 14 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, ese es el que no guarda mis palabras. Ese es el que puede hacer muchas cosas, muchos milagros, muchas pavadas, pero si no está en sintonía con mi palabra, huyan de esos lugares. Entonces, huyamos, hermano, de esas posibles señales, prodigios, etcétera, etcétera. Conclusión, hermanos. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenían que tomar en serio las palabras de Jesús. ¿Saben por qué? Porque de eso dependía la vida de ellos o la muerte. El que no tomó en serio las palabras de Cristo, ¿saben qué pasó? Fue destruido en el año 70. El que no tomó en serio las palabras de este discurso que él da en el Monte de los Olivos. Lo que tenían que hacer los discípulos del Señor era seguir sus instrucciones. Ver la ciudad rodeada, ¿cuáles eran las señales? ¿Qué va a pasar? Cuando empiecen a ver ejército, huyan. Y eso es lo que decíamos recién, contrastábamos lo extraordinario con lo ordinario. No buscamos milagros, prodigios y maravillas, no. Buscamos obediencia ordinaria, común. ¿Y por qué una obediencia ordinaria? Porque lo que oigo, actúo en consecuencia. Si ven estas señales, huyan. Eso es obediencia ordinaria. Y ese tipo de obediencia es lo que todo discípulo de Cristo necesita. No solo en el primer siglo, no solo en ese contexto, sino en el nuestro, hermanos, en nuestros días. Nunca habrá una época, hermanos. Nunca habrá un periodo. Nunca habrá una etapa de tu vida. Y acá hay niños jóvenes entre nosotros. Y hay gente adulta, ancianos, mayores, y hay gente que está ahí, una etapa adulta, joven de su vida. Nunca escuchen niños, ancianos, adultos, cualquiera sea tu condición. Nunca va a haber una etapa de tu vida en la que vos digas, yo puedo tomar con ligereza la palabra de Dios. Yo puedo tomar con ligereza el Evangelio. Nunca, hermanos. Nunca. Tomar con liviandad la palabra que te está instruyendo, que te está formando,
Eso nunca va a ser una opción, ni cuando seas un niño pequeño, un jovencito, un adulto, un anciano, no, nunca, hermanos. Nunca es una opción. Y lo vemos en este ejemplo, en este relato, en este contexto, hermano. Nuestro Dios es perfecto en amor, decíamos antes, es perfecto en bondad, pero también Él es perfecto en santidad y en justicia. ¿Y saben qué? Algún día, todos los que estamos acá en este lugar, y los que están oyendo también esto, van a comparecer ante el tribunal de Dios para dar cuenta de cómo tomaron la palabra, de qué hicieron con la palabra. ¿Y saben qué? En ese momento, los hombres y todos nosotros vamos a ver qué terrible que es tomar en poco la palabra de Dios. Porque probablemente habrá mucha gente allí que hizo caso omiso a la palabra de Cristo. Y eso va a mostrar lo terrible que es jugar, hermano, con la palabra de Dios. Cuando uno lee en la Escritura una profecía como esta, cuando uno lee el relato de los historiadores, hermanos, de lo que pasó en esa época, cualquiera puede preguntarse ¿por qué Dios fue tan severo con ese pueblo? ¿No te pasó eso? ¿No vino ese interrogante a tu mente al escuchar tanta destrucción que cayó sobre esa nación? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios fue tan determinante con esa nación, con ese pueblo? Porque ellos menospreciaron sus privilegios. Yo les decía antes que el Señor está hablando a sus discípulos al principio del sermón, les decía acerca de la nación de Israel y lo que es, esa nación va a ser con Él desechando todos los privilegios que Dios le otorgó. Y la respuesta a por qué este fue el fin de esta nación es porque ellos desecharon, menospreciaron los privilegios. Ellos eran la nación escogida, eran la nación que tenía la ley de Dios, era la nación a la que Dios le enviaba profeta, es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Israel fue la nación a la que Dios le reveló claramente la llegada del Mesías. Y ellos lo mataron en una cruz, hermano. La destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 no es más que la evidencia de que Dios no toma el pecado con ligereza. No es más que la evidencia de lo que Dios hace con aquellos que desechan su palabra y que desechan nada más y nada menos que a su Hijo. Porque Juan capítulo 1, verso 11 va a decir, a lo suyo vino, y ¿saben lo que hicieron esta gente con él? No le recibieron, lo desecharon, rechazaron al Hijo de Dios, tuvieron que sufrir las consecuencias de rechazar al Hijo de Dios. Pero repito, hermanos, la palabra de Dios, este pasaje, nos pone nuestra mente en equilibrio, el equilibrio del cual hablábamos antes. En medio de palabras de juicio, de destrucción, nosotros no podemos perder de vista la bondad y el amor de Dios. 3 días después de haber pronunciado un discurso tan duro, el Señor Jesucristo voluntariamente, ¿qué iba a hacer? Iba a dar su vida en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente justo. Él no deja, no toma por inocente al culpable. Dios también es perfectamente amoroso y Él diseñó un plan de salvación, hermano, tan grande que a través de Él mismo, en la persona de su Hijo, Él pagó nuestra deuda con su justicia, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que pasar por una abominación desoladora como el abandono de Dios, hermano, y que podamos ser salvos a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. La Biblia fue escrita, decíamos, no para adivinar el futuro, fue escrita para que conozcamos, hermano, la bondad y la severidad de Dios, para que conozcamos la ternura y la justicia perfecta de Dios, hermano. Eso se ve claro en el Evangelio, la bondad de Dios y lo severo que Dios puede ser con aquellos que no toman en serio su palabra. Dios no es una cosa o la otra, hermano. No, Dios es bondad, es amor, es gracia, es ternura, pero también Dios es fuego consumidor. O sea, Dios es severo, Dios es justo, Dios es perfectamente santo, hermanos. Si no entendemos la severidad de Dios, no vamos a poder apreciar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si no entendemos que Dios no puede dejar el pecado sin castigo, no vamos a entender lo que el Señor hizo en la cruz, hermanos. Cristo tuvo que morir en una cruz. ¿Por qué? Porque Dios no juega con el pecado, hermano. Y lo increíble de todo esto es que Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día, asciende a los cielos. Dice la Escritura allí en el libro de Hechos que desciende el Espíritu Santo. Pedro va a predicar un sermón glorioso, un mensaje del Evangelio, y dice que judíos, más de 3.000 judíos fueron traídos a la salvación por el Espíritu Santo. Y si vos seguís leyendo el libro de Hechos,
Muchos más, miles más se convirtieron en los días posteriores a la llegada del Espíritu Santo. Y la historia bíblica nos muestra, hermano, cómo un remanente de la nación de Israel, cómo fue salvo a través del poder del Evangelio. Gente de esta nación. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos es, vaya a saber cuántos de esos que se convirtieron en Pentecostés, cuántos de esos que se convirtieron en Hechos capítulo 6, que dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe del Evangelio, cuántos de ellos estaban allí clamando, pidiendo, crucifíquenle a este hombre, crucifíquenle. Y ahora la historia nos muestra que ellos fueron salvos, porque probablemente muchos de los miles que se convirtieron en esa predicación gloriosa del Evangelio por parte del apóstol Pedro, muchos estaban, porque Pedro le dice, ustedes mataron, ustedes le crucificaron. La severidad y la bondad de Dios al salvar a miserables pecadores. Y si esa es tu condición, hoy Dios te está llamando fuertemente al arrepentimiento y la fe en su Hijo. Anda a Cristo clamando por misericordia y perdón. Nunca desprecies el privilegio que el Señor te está dando de escuchar su palabra. Su palabra, no es el hombre el que habla, es Dios hablándome a través de la Escritura si ese hombre está siendo fiel a la proclamación del Evangelio. Anda a Cristo hoy si Cristo no es tu Señor. Amén.